there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. David Watts, John Rosenstern, Paris Reagan, Dave Smith y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Y no hay nada más beneficioso que el estudio de la palabra de Dios. Y es la razón por la cual llego a la oficina cada mañana 1 hora antes de la programación. Y así pues, estoy ante el Señor por un periodo de tiempo y estudio la palabra por un tiempo también. Y siempre leo la Biblia completamente desde Génesis a Apocalipsis, así lo hago a lo largo del año. Nunca brinco en la Biblia. Usted puede hacer eso si le gusta, pero realmente de la manera como la Biblia está estructurada es una historia realmente. Es una historia y usted no recibe el resultado de la historia o el beneficio de la historia brincando de un lugar a otro, así lo veo yo. Y para poder entenderlo debe de ir desde Génesis a Apocalipsis. Y nosotros estamos estudiando ahora mismo la tremenda doctrina del pecado. Y ese es el problema del hombre, el pecado. La única solución para ello es Jesucristo y este crucificado. No hay otra solución. Cuando tratamos de hablar del pecado de cualquier otra manera, fallamos. No lo logramos. La única manera de que el pecado sea perfectamente limpio es de que la fe sea colocada en Jesucristo y este crucificado. Y la única manera de que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado en toda capacidad, y no estoy hablando de una perfección sin pecado, pero sí que el pecado no se enseñoree sobre nosotros, es que nosotros pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y este crucificado. Cada vez que oro, usted no tiene que hacer esto porque no es algo que una persona tenga que hacerlo, pero yo en mi vida personal lo hago. Yo le doy gracias al Señor que mi fe está en Él exclusivamente y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mi fe no está en mí, no está en otra persona, ni siquiera está en la iglesia o sus ceremonias o sus ritos, sino que está exclusivamente en Cristo y este crucificado. Y, y hago eso para que yo no lo olvide, ¿no? Ese gran precio que fue pago por nuestra redención. Y ese precio fue la cruz del Calvario. ¿Y tenemos alguna salida, caballeros? Sí, señor, queremos una vez más invitar a todos los que viven alrededor del área de las cataratas del Niágara en Grand Island, Nueva York. Quiero invitarlos a que vengan el 31 de julio, 1 de agosto, varios servicios. Ese sábado y domingo estaremos en Cross River Tabernacle, 2920 Grand Island Boulevard. Servicios el sábado a las 10 a.m., 2 p.m. y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Así que por favor llamen al pastor Mike Chory para más información, 716-229-8000. Tenemos la campaña familiar el 21 de julio, señor Swaggart, hermano Swaggart. Así que vamos a invitar a aquellos hermanos que nos acompañen y los que no, pues que vean los servicios en televisión o escuchando en la radio o internet. Anticipamos un gran tiempo en el Señor y la próxima semana tenemos el maratón. Así que queremos motivarlos a todos a sintonizar, ¿no? Creo Es que la sí, próxima ya está semana, cerca de ¿no? nosotros. Será el lunes, ¿no? Bueno, Sí, yo creo que será así. Si no, me creo parece que que es el será una semana próximo. después, ¿no? Mi secretario dice que no sé cuándo Sí, va a ser. es el lunes. Sí, Será el el próximo lunes. lunes, este que Este viene. lunes, entonces. Damas y caballeros, es este lunes. Y la razón es la campaña. La campaña es la siguiente semana Es después la de eso. razón. Bueno, yo sabía que alguien me iba a corregir hoy. Sí. Y el próximo domingo o es el maratón. Y qué bueno que John recordó eso. Y yo mi mente estoy tratando de estudiar más lo que estamos haciendo aquí, no pienso en otras cosas. Pero bueno, vamos a continuar
la enseñanza, la doctrina del pecado, usando esta Biblia como nuestro texto, este libro como nuestro libro de texto, y, y no había yo planificado tratar con el Salmo 51, pero yo creo que en un punto específico el Espíritu Santo relegó que nosotros hiciéramos esto, y ha sido un estudio fenomenal realmente, así lo ha sido para mí. Como dije varias veces, es una aplicación triple. Lo primero y principal es la oración intercesora de Cristo a favor nuestra. Él vive para hacer intercesión por nosotros. Y, esta es su intercesión por nosotros. Cuando usted lee esto, está leyendo que Él toma nuestros pecados y los hace suyos. Aunque Él nunca ha pecado personalmente, Él nunca ha fallado. Él toma nuestro pecado y los hace suyo. Número dos, esto se aplica a Israel. En ese día maravilloso, cuando la segunda venida sucederá, e Israel clamará a Dios como nunca ha clamado antes, porque parece que será total y completamente destruida. El anticristo ha tomado toda Israel y la mitad de Jerusalén ha caído. Y, y realmente está peleando de puerta a puerta, de casa en casa. Así de terrible y triste está la situación. Y luego Israel clamará a Dios con un verdadero arrepentimiento. No es algo que, bueno, Señor, si tú haces tal y tal cosa, yo voy a hacer esta otra cosa. No, es un arrepentimiento total, clamando al Señor, y Dios escuchará esa oración y responderá. Y este Salmo 51 en particular caracteriza lo que Israel dirá. Y no digo palabra por palabra, ¿no? Pero el espíritu de ello, eso ella clamará al Señor. Y por último, es la oración de David por su perdón, misericordia, mientras él clama a Dios por su terrible pecado de adulterio con Betsabé y, y también asesinato a sangre fría de su esposo Urías, tratando de cubrir su pecado, ¿no? Y es difícil visualizar a alguien del calibre de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre a través cuya familia el Hijo de Dios vendría. Realmente el ser humano es una criatura muy frágil, damas y caballeros, y es la razón por la cual necesitamos la ayuda del Señor 24 horas al día. Nosotros no podemos vivir sin ello por ni siquiera un minuto, porque somos así de frágiles, somos tan susceptibles a la maldad, al pecado, a la iniquidad, a la transgresión. Y nosotros necesitamos la fuerza de Dios, su dirección, y en ocasiones tal vez sentimos que somos invencibles, tal vez sentimos que, bueno, gloria a Dios, yo tengo todo bajo control, y una cosa sucede y entonces nosotros perdemos los estribos y tal vez la situación cambia totalmente y se va a lo negativo. Nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo fue que hice eso? ¿O por qué lo hice? En algún momento se ha hecho esa pregunta, estoy seguro que ha sucedido en algún momento. Y es la razón por la cual decimos que solamente hay una venida de justicia y esa es la cruz. Solamente hay un escape y esa es la cruz de Cristo, damas y caballeros. Cuando los hombres inventan otra cosa, no importa si es una denominación, algo aparte de la cruz, fallan. Leí un artículo años atrás escrito por el director de la iglesia presbiteriana, una denominación, ¿no? Y, y él escribió uno de los mejores mensajes que yo he leído de la cruz de Cristo y cómo es la solución, cómo es la respuesta para el problema del hombre, la dificultad del hombre. Y Danny estaba predicando, y muchos de ustedes lo escucharon. Él estaba hablando en su mensaje sobre un hermano en particular que quería ser parte de un club de Biblia. Bueno, él no quería hacerlo, su papá quería que lo hiciese. Y finalmente fue Moody Bible Society, no recuerdo cuál de las dos fue, pero finalmente le permitieron estar allí
y él era un individuo que no ponía mucho peso en vivir para Dios en lo absoluto, pero Dios tocó su vida. El Señor tocó su corazón y lo cambió. Y, y él escribió la alabanza. Él no le llamó una alabanza, simplemente le llamó un poema. Años estuve en vanidad y orgullo. Se convirtió en un profesor en esa escuela. Años estuve, como dije, En vanidad y en orgullo. vanidad y orgullo, llevando a cabo, sin preocuparme que mi Señor fue crucificado, sin saber que fue por mí que Él murió en el Calvario. La misericordia allí fue grande y la gracia fue gratis y allí fue multiplicada a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Oh, el amor que trajo el plan de salvación, oh, la gracia que la trajo a los hombres, oh, la gran expansión que nuestro Dios cruzó en el Calvario. Y saben, estaba yo pensando, yo creo que fue o Sócrates, Aristóteles o Platón, no recuerdo cuál de los dos o cuál de los tres, pero creo que sí fue el último, que hubiese sido entonces, ¿quién? En ese trío, Aristóteles. Aristóteles, bien, gracias. Ah, dijeron, sí, hay bueno, existe el bien y el mal, pero número dos, hay una gran expansión entre uno y otro, y número tres, no sabemos cómo cruzar ese precipicio para pasar de la maldad al bien. No sabemos hacerlo, reconocemos que el hombre es malo, pero esa gran expansión que nos separa de lo bueno, no sabemos cómo cruzar. Y aún ese hermano dijo eso, alabado Dios. Oh, el amor que trajo el plan de salvación y la gracia que la trajo a los hombres. La gran expansión que nuestro Dios cruzó, y ahí está en el Calvario. Fue la cruz que cruzó ese espacio que hizo, alabado Alabado Dios, Dios. que hizo posible que el pecador fuese salvo y que el Hijo de Dios fuese perdonado. Gloria a Dios. Su misericordia fue grande y la gracia fue gratis y allí fue multiplicada a mí. Allí mi alma cargada encontró libertad en el Calvario. Y nosotros en ocasiones nos acusan de que hablamos demasiado de la cruz. Yo no sé cómo un individuo puede decir tal cosa, francamente. Yo no sé cómo un creyente que, que ha sido limpio por la sangre del Cordero, que ha tenido su nombre escrito en el libro de la vida por lo que Jesús hizo en el Calvario y nuestra fe en esa obra terminada. Yo no sé cómo una persona pueda decir que hablamos demasiado o cualquier persona que diga que se hace demasiado de la cruz. Creo que es imposible, creo que no se puede hacer eso. Yo tengo que preguntarme si tal persona es salva. Una persona que dice tal cosa, realmente yo tengo que preguntarme de esa salvación. Yo lo dejo en manos del Señor y espero que sí sea salva. Pero francamente me pregunto en ocasiones si es verdaderamente salva. Y esta es la oración de David. Y yo dudo seriamente que David sabía el valor, la importancia de lo que él estaba diciendo en esta oración, ¿no? Y vamos ahora a continuar en el versículo 11, por favor, Dave. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si el pecado no es confesado y la rebelión persiste, Dios eventualmente desechará al individuo de su presencia. Él también quitará el Espíritu Santo de la persona. Esto refuta la doctrina de la seguridad eterna incondicional. Vamos a ver por un momento al Espíritu Santo. Es muy importante. Jesús nos dijo que antes de la cruz, los creyentes tenían al Espíritu Santo con ellos, pero Él no estaba en ellos. Él estaría en el corazón y la vida de algunos profetas y personas que habían sido llamados por Dios a hacer una gran obra. Pero cuando esa obra terminó o terminaba, el Espíritu Santo se iba. Él estaba con los creyentes, siempre con ellos, porque Él es Dios. Pero Él no estaba en ellos hasta la cruz. Ahora, ¿por qué eso? Fue así porque la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Y el pueblo de Dios,
aunque eran justificados por la fe, todavía o aún el Espíritu Santo no podía estar en ellos por el problema del pecado. La sangre de machos cabríos no podía quitar el pecado, pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, he aquí, como Juan el Bautista lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Considere esto. Ahora, el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y realmente en el momento ahora que la persona viene a Cristo, no importa quién sea, no importa qué tan mala esté la situación o haya estado, no importa. Si verdaderamente ha nacido de nuevo, instantáneamente el Espíritu Santo entra a ese corazón y esa vida para nunca irse. Jesús dijo que estará con nosotros para siempre. Y gracias a Dios que está con nosotros. Gracias a Dios que está en nosotros. Gracias a Dios que nunca nos abandona, que nunca nos deja. Así que cuando David dijo, no quites tu espíritu de mí, no sé cuánto sabía David sobre el Espíritu Santo realmente, pero él sabía algo, eso sí se los puedo prometer. Él sabía que el Espíritu Santo estaba con él y él clamó a Dios y correctamente, no lo quites de mí porque no puedo vivir sin él. Yo necesito su fortaleza, necesito su poder, tengo que tenerlo. Y alguien pregunta, ¿por qué no lo usó por qué lo usó si cometió esos pecados? ¿Por qué le usó a usted, aparte de que usted cometió su terrible pecado? Damas y caballeros, volviendo a lo que dije momentos atrás, somos un grupo bastante frágil, espiritualmente hablando, muy frágiles. Nosotros nos preguntamos si somos honestos con nosotros mismos. Nos preguntamos por qué en ocasiones nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, pecados tontos ante el rostro de Dios. ¿Por qué hacemos tal cosa? Nos hacemos esa pregunta porque somos débiles, somos frágiles, porque no somos tan fuertes como pensamos que lo somos. Necesitamos ese poder Sí. 24 horas al día, 7 días a la semana, y es la razón por la cual es vital que nosotros caminemos lo más cerca de Dios posible, porque es tan fácil para nosotros el fallar. Hermano Swagger, Pablo diría esto: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios, antes de la cruz, su presencia solamente podía morar a través de un medio muy particular, a través de un sacerdocio que ofrecería servicio al tabernáculo o al templo, que sería edificado por Salomón, y ahí tendrían la presencia del Señor. Él estaba visible en una nube de día y fuego de noche, pero hasta entonces tenían la presencia, pero no la obra, hasta Así que es. la cruz se llevó a cabo, nos hizo a nosotros el templo y ahora somos una morada para el Señor. En Efesios dice Pablo que somos sellados, Él mora en vosotros, queriendo decir, ahora tenemos un templo con pies, en vez de que nosotros vayamos al templo, nosotros somos el templo que debe llevar el mensaje al mundo. Así que ahora el creyente ha tenido la pena del pecado roto y tiene una comunión con Dios que no tenía antes, tiene la fuente de poder para vencer el poder del pecado que no tenía antes. Permíteme mencionar lo siguiente. Cada persona que ha nacido de nuevo, no importa quién sea, dónde estén, cómo sean, el Espíritu Santo, en el momento que esa persona nace de nuevo, el Espíritu Santo entra a ese corazón, Sí, entra a esa vida, y Él está allí para permanecer para siempre si le permitimos hacerlo. Pero ese no es el bautismo con el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, ¿no? El mismo Espíritu Santo, pero dos cosas distintas totalmente. Cada creyente que viene a Cristo y el Espíritu Santo llega a ese corazón y a esa vida, debe de ser bautizado con el Espíritu Santo, que siempre es acompañado de hablar en otras lenguas, conforme al Espíritu de Dios da las palabras. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. No dijo que algunos, si recuerdo correctamente, dice todos. Así que yo sé que actualmente hay algunos que dicen que usted puede ser bautizado con el Espíritu Santo sin lenguas. No me parece, yo no creo eso. Yo creo que la palabra de Dios nos da
situaciones en la palabra de Dios donde personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo y las 5 hablaron en otras lenguas o se infiere que lo hicieron. Es presentado de que lo hicieron. Entonces, nosotros debemos de entender eso. Cuando los amigos bautistas dicen que tienen esto y aquello, están en lo correcto. Si han nacido de nuevo, tienen al Espíritu Santo, sí. Pero una vez más, eso es distinto al Espíritu Santo para poder, y recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos, o lo voy a decir de esta manera, yo he visto durante toda mi vida, porque fui parte de ello, las asambleas de Dios, por ejemplo, y la iglesia de Dios, y 2 o 3 de las otras denominaciones pentecostales más pequeñas, pero especialmente las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, tocaron a este mundo con el Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Yo nunca voy a olvidar al director del Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios, que me mencionó en una ocasión, me dijo, en ocasiones nos preguntan, ¿cómo es que ustedes hacen todo esto en todo el mundo? Y y yo no recuerdo lo que él dijo, pero yo le dije, bueno, dígales que es por el poder del Espíritu Santo. Y así es como se hace. Y esas denominaciones tocaron a este mundo con el Evangelio y pusieron un fundamento que era bueno, que era excelente. Y como dije, yo fui parte de ello. Y yo recuerdo el día en un avión cuando volvíamos de Hawái, me parece, de vuelta a los Estados Unidos. Habíamos predicado una cruzada en Honolulu, o ya la íbamos a predicar, no recuerdo exactamente. Y el Señor me dijo, en las ciudades principales del mundo, y nosotros estábamos en televisión en aquel tiempo en casi cada ciudad principal en el mundo, en una programación de 1 hora en el día, a veces más. Pero para nosotros, donde teníamos televisión llegando a esas ciudades, el, el establecer una iglesia, un tabernáculo, una iglesia y al lado de esa iglesia, que desde allí, desde esa iglesia, pudiesen salir como, como predicadores y establecer pequeñas iglesias adicionales, ¿no? Y Sí. así lo hicimos ciudad tras ciudad tras ciudad, lo hicimos así. Edificamos tabernáculos que sentaban miles de personas y de allí se establecían otras iglesias. Recuerdo que en una ocasión en particular, en las montañas de El Salvador, me parece que era. ah, Había un grupo allí de bandidos que se ganaban la vida robándole a la gente. Ajá. Y tenían una televisión en, en ese pueblo, en esa montaña, donde veían el partido de soccer. Cada domingo todos se reunían y encendían esa televisión y así podían ver el juego que habitualmente celebraban los domingos. Ese es el juego grande en esa parte del mundo. O el deporte que practican. Y ese domingo no llegaba, la programación nuestra salió al aire. Y, y ellos hicieron todo lo posible, pero no pudieron realmente recibir el partido. Recibieron a Cristo. El director de ese grupo, que era un asesino, un ladrón, bueno, todo lo que usted pueda imaginarse, él entregó su corazón a Cristo. Al final de aquella programación, él oró la oración de fe con nosotros, entregó su corazón a Cristo. Él y varios de los que estaban con él bajaron de esa montaña y llegaron a la casa o a la iglesia de las asambleas de Dios. Siempre edificábamos una escuela bíblica también. Y llegaron hasta este lugar y preguntó, ¿esta es el tipo de iglesia que tiene Jimmy Swaggart? y, se quedaron mirándole y respondieron, sí, lo es. Él dijo, bueno, yo quiero ser parte de ustedes. Yo le entregué mi Aleluya. corazón a Cristo. Y nosotros tuvimos esa situación similar muchas veces. Recibí una carta, de hecho, de una joven que era miembro del Sendero Luminoso, que era algo comunista en Centroamérica.
y para remover a esas naciones y hacerlas comunistas. Y él dijo, hermano Swaggart, yo, yo ese viernes en la noche, yo quería ver de qué se trataba todo esto. Yo era miembro de El Sendero Luminoso, yo era comunista, pero cuando ese servicio terminó, ya yo no era comunista, ahora yo era una hija de Dios. Jesucristo tocó mi vida y Él no me deja. Jesús tocó mi vida y Él entró en mi alma. Yo vivía tan triste y ahora vivo alegre. Jesús tocó mi vida y Él no me suelta. Y el Señor nos ayudó a ver a miles que llegaron al conocimiento de salvación de Jesucristo. Y, y recuerdo que el abogado del presidente de El Salvador, ellos tuvieron un terrible terremoto en San Salvador en esos tiempos y en su oficina un librero muy grande que estaba allí le cayó encima a él y bueno, le rompió algunas vértebras y todo eso, operaron y el dolor era insoportable realmente. Él me contó esto personalmente y nosotros fuimos a San Salvador a una cruzada y él había entregado su corazón a Cristo. Y como dije, él era el abogado del presidente de El Salvador. Así que él, bueno, él salió, él detuvo a un taxi y le dijo, lléveme al estadio. Y, y el taxista le dijo, ¿usted va a ir para esa reunión, esa cruzada que está allí? Él respondió, sí. Le dije, mire, usted va a perder su tiempo, usted no va a poder entrar. Allí hay cientos, miles que están tratando de entrar. Ese lugar está lleno y cerraron las puertas ya. Ya no va a poder entrar. Y él se quedó pensando por un momento y le dijo, lléveme, no importa. Así que el taxista le llevó. Cuando llegaron al estadio, ciertamente estaba todo lleno a capacidad. Había mucha gente tratando de entrar en las puertas y nadie ya podía entrar. Y él empezó a caminar alrededor del perímetro de aquel estadio en San Salvador. Y allí encontró una pequeña puerta que estaba abierta. Él entró, no sabía dónde sentarse, tuvo que estar allí, el dolor era insoportable y me dijo, hermano Swaggart, usted tomó control del servicio y empezó a cantar aquella estrofa que es la misma en todo idioma del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dijo que él se quedó allí de pie en un dolor insoportable. Me habían operado ya varias veces para aliviar este dolor y nada había funcionado. Pero en ese momento yo sentí algo como nunca, una bola de fuego que entró por mi cabeza y lentamente bajaba por mi cuerpo físico y entró a mi espalda, bajó Aleluya. por mis piernas y salió por mis pies y yo fui sanado. Gloria a Dios. Yo fui sanado. No había más dolor. Alabado Dios. No había más dolor. Amén. Jesús, 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 el nombre más dulce que conozco, llena mi necesidad, me mantiene cantando mientras avanzo. Allí en mi corazón hay una melodía. Jesús es mi Señor. Lléname de ti donde quiera que estés. Alabado Dios. Bueno, Gloria. Hermano Swagger, mire, Permíteme decir algo más, por favor. Ah, gracias a Dios que las asambleas de Dios por el poder del Espíritu Santo pudieron tocar a este mundo y que no pierdan eso. quería contarle una historia rápidamente. Mi ex compañero de dormitorio, no digo su nombre porque es un misionero en un país sensible, pero él creció en Malawi, en África. Y en los años 80, sus padres eran muy bien conocidos, misioneros de las Asambleas de Dios en Malawi. Tenían una necesidad financiera para comprar un edificio para su ministerio y su ministerio, el suyo, compró ese edificio para ellos. Y donde estaban situados en el pueblo, tenían una televisión y probablemente una de las pocas televisiones en la área. Habían muchos oficiales gubernamentales que trabajaban ahí
en la ciudad capitalina y más bien estos funcionarios públicos entraban al edificio y veían la programación. Y él dijo que mucha gente venían a ver la programación y recibían a Cristo ahí en ese lugar en Malawi. Funcionarios públicos, gente de influencia, y él me dijo que él mismo, como a los 12 años de edad, viendo la programación, viéndola a usted predicar, es cuando él le dio su corazón al Señor, realmente por primera vez, y ahora él es un misionero en una nación muy sensible, pero usted no solamente fue parte de lo que estaba pasando, usted fue una gran parte de lo que estaba pasando. Y como usted dijo, mucha gente que viene a las cruzadas y recibe a Cristo, ellos o regresaban a las iglesias locales y le doy gracias a Dios por su ministerio. Yo puedo testificar de eso y de lo que mi ex compañero compartió conmigo, de lo que Dios hizo en Malawi a través de su ministerio y que ha alcanzado a todo el mundo. Sabes, Jim Wolsey, yo tengo que darle crédito por esto, porque no fue mi fe que lo hizo, fue la de él. Viajó a Moscú 30 veces, 30 veces, reuniéndose con los oficiales para tratar de lograr que nuestra programación estuviese allí. Recuerdo que un día llegó a mi oficina y me dijo, yo creo que puedo ponernos en TV1 en Moscú. Y TV1 en aquel momento era el canal que llegaba a cada hogar en la Unión Soviética. Y, y realmente fue algo extraordinario. Pero era el programa, era el canal de propagandas. Así que las autoridades en Moscú demandaban que cada hogar tuviese ese canal. Así que ese fue que él dijo, bueno, yo creo que vamos a tratar de hacer esto. No sé cuántas estaciones tenían y repetidoras en ruso. Y él estaba creyendo que íbamos a poder poner la programación allí. Era la cadena más grande en el mundo. Y 30 veces dijeron, bueno, lo haremos, pero nunca lo hacían. Y la vez número 30 dijo, no voy a volver aquí. La vez número 30 que fue, dijo, o ponemos esto al aire o no vuelvo aquí otra vez. Volvió a su habitación de hotel, encendió la televisión y pusieron la televisión al aire. Aleluya. Habían dado el permiso de que lo pusiesen al aire. Wow. Nosotros llenamos una habitación o una oficina de cartas de personas. Más de 1 millón de cartas llegaron a esa oficina en Moscú. Hoy en día no es nada una carta, pero en aquel tiempo ni siquiera tenían el dinero para cobrar o para pagar el sello. Era un gran reto buscar esos sellos para enviar esa carta. Y llegaron más de 1 millón. Recuerdo que la primera carta que ellos traían cartas de vuelta aquí a los Estados Unidos y alguien las traducía y entonces las leíamos. Y yo así, pues, era como las leíamos, ¿no? Un hombre escribió y decía, hermano Swaggart, creo que puedo decir que yo estaba borracho básicamente todos los días. Cada mañana yo me tomaba, ¿cómo se llama? Vodka. El vodka, el vodka sí, pero Una quinta, una pinta de vodka, bueno, una pequeña botella, no sé realmente cómo se llaman. 1 litro. No, eso es algo francés. El litro es francés. Sigue continuando ahí. Bueno, Muchísimo, el caso es mucho. que me dijo, cada mañana yo me tomaba esa cantidad, voy a decir una quinta, una pequeña botella de vodka. Y todos los días, no solamente eso, estaba muriendo y yo sabía que me estaba muriendo. Pero esa mañana yo encendí la televisión y él dijo, yo nunca había visto algo como eso en toda mi vida. Yo no sabía qué pensar. Pero una cosa que sí sé, que cuando la programación terminó ya no era yo el mismo hombre. Yo entregué mi corazón a Cristo y el vodka se fue. Ya no había más vodka, ya no había más alcohol. Instantáneamente, Sí. nunca consumí más alcohol. Y yo recuerdo otra carta de otra señora también que nos envió, ella envió un anillo que tal vez en los Estados Unidos costaría, diría yo, unos $2, tal vez. Ella dijo, yo no tengo nada que dar y yo sé que es costo llevar la programación aquí cada semana, pero yo quiero dar esto.
y ella dio ese anillo y, y así muchas cosas. Hubo un hermano que me llamó aquí en Luisiana y me decía, hermano Swagger, usted no me conoce, yo no lo conocía. Él dijo, durante los últimos 2 o 3 años hemos nosotros estado visitando a Moscú, yo y otros predicadores, y nosotros ahorramos el dinero y cubrimos el gasto para que los pastores rusos que no tienen mucho entrenamiento en la palabra de Dios, nosotros cubrimos el gasto para que ellos lleguen a Moscú y durante una semana nosotros les damos el Evangelio. Y él dijo, la última vez que fuimos, nosotros tuvimos unos momentos con ellos antes de terminar la sesión. Y él dijo, yo hice la pregunta, ¿cuántos? Yo quiero saber cómo ustedes fueron salvos, cómo entregaron su corazón a Cristo. Hermano Swagger, 90% de esos predicadores y algunos sus iglesias ya tenían 40, 50 y hay otros que tenían iglesias de 4,000, 3,000 miembros. Y me dijeron que habían sido salvos a través de la programación y yo quería decírselo a usted. La gente ve y ocasionalmente muestran las cruzadas clásicas y ocasionalmente también muestran catálogos de los altares, de los servicios que usted tuvo en diferentes instalaciones, estadios llenos de Así gente. es, así Uno es, tenía más de 250,000 personas, así es. pero las lágrimas, Sí, sí, el hambre así es. y muchos de esos, como usted mencionó, esa situación. Muchos de los que Dios salvó ahora pastorean iglesias. Lo están, así Miles de es. personas. Estaba pensando yo en Eclesiastés 11:1, echa tu pan sobre el agua. Pero ¿qué dice en la segunda parte? Porque la encontrarás después de muchos días. Muchos días. Estamos viendo la cosecha de entonces que aún está obrando en esos países en particular que fueron tan tocados. Así es. Algunos salvos del comunismo por la transmisión, dándole la vuelta a la nación por completo por causa del Evangelio y el impacto que tuvo en su nación. Recibí una carta de una persona africana y me decía, hermano Swagger, yo soy el rey de los Zulus. Los Zulus en África son realmente la tribu más poderosa en esa nación. Él dijo, yo estuve en la ciudad de Nueva York y encendí la televisión y la programación suya estuvo allí. Yo le entregué mi corazón a Cristo y yo quería que usted lo supiese. Yo soy un Zulu, soy un rey, el rey de la tribu Zulu, pero yo no soy como esos reyes que estaban allí años atrás. Jesucristo entró a mi corazón y mi vida. Saben, hermano Swagger, nos fijamos en diferentes esfuerzos de diferentes instituciones pentecostales y la obra de misiones que llevaron a cabo, la edificación de los institutos bíblicos, iglesias en toda esta nación. No fue toda esa obra lo que hizo esas instituciones pentecostales lo que llegó a ser, o lo que llegaron a hacer. No fue el esfuerzo humano, no fue el esfuerzo humano que hizo que el ministerio que usted ha logrado hubiera tenido el éxito que ha tenido, sino el bautismo con el Espíritu Santo que hizo a esas instituciones lo que llegaron a ser, lo que hizo a este ministerio lo que fue el poder, la unción del Espíritu Santo. Y me temo que estamos viendo, porque mire, yo me fijo en mi generación y yo me fijo en las iglesias grandes el día de hoy. No veo lo que yo vi en esas cruzadas, porque yo veo esas cruzadas y yo leo acerca de los moveres de Dios que sucedieron en esos grandes pentecostales en los años de antaño. Y había un poder con el que ellos caminaban, una humildad, y yo no veo eso hoy en nuestra generación. Ahora lo veo en iglesias pequeñas, lo veo aquí, pero como un movimiento mundial, específicamente dentro de instituciones pentecostales, ya no se ve eso el día de hoy. Eso es porque están tratando de lograr todas las cosas que se lograron en el pasado, no a través del poder del Espíritu Santo, sino a través del poder del esfuerzo humano, y están perdiendo el poder de Dios. Y eso es algo
muy difícil para nosotros ver y es muy difícil para que nuestra generación, especialmente al pasar los años. Así es. Necesitamos un Eso mover es. del Espíritu Santo, un derrame del Espíritu Eso Santo, que es. Dios toque a esa generación. Eso fue lo que traté de predicar el domingo en la noche. Uno de los puntos principales en el mensaje es no olviden recordar las cosas de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado, porque necesitamos eso para nuestro futuro. Lo Lo necesitamos. necesitamos. Sí. No es una pregunta si lo necesitamos, es imprescindible. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, vamos a leer el versículo 11 otra vez. Antes de comenzar a leer, quiero compartir algo. Tenemos dos aspectos. Hemos hablado del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que es poder para el servicio, y también el concepto del Espíritu Santo con el poder para vivir. Uno de los desafíos más grandes es que el hombre siempre quiere ser independiente. Él piensa que la libertad y la soberanía está envuelta en la independencia. Políticamente es correcto en parte, pero la libertad real es estar en la fe. Pablo diría que debemos estar firmes en la fe que recibimos y no estar nosotros enredados en en la atadura del yugo. Si queremos regresar a vivir nuestra vida con nuestras fuerzas de voluntad, vamos a tener fracasos y vamos a sembrarle a la carne y cosecharemos un torbellino. La verdadera fe en Cristo trae una dependencia completa. No somos independientes, sino más dependientes. Mientras más crezco en Cristo, más me doy cuenta que en todo ámbito, en toda área de nuestra vida, tenemos que ser completamente dependientes de la obra del Espíritu Santo, guiando, dirigiendo, llevándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, corrigiéndonos. El verdadero creyente depende completamente de lo que Cristo hizo en la cruz y está vivo en Cristo y moviéndose en el Espíritu Santo. Él es dirigido por el Espíritu en todo ámbito posible. El día de hoy hemos programado al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Tenemos este programa, aquello, esto, y creo que Pérez lo dijo en la pausa. Ponemos todo el formato, lo llenamos y pensamos que ya tenemos todo, pero la experiencia que debemos tener es una experiencia práctica de lo que el Espíritu Santo hace como obra a través de la cruz y después experimentando el mover y el concepto de vida del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La iglesia no ha podido vivir eso, hermano Swagger. Triste decirlo. No lo están viviendo y por lo tanto, así como ese querido hermano en Rusia, cuando él sintió ese poder del Espíritu Santo a través de la televisión, yo creo que, y estoy orando que suceda otra vez, que ciertas iglesias comiencen a experimentarlo y la gente pueda despertar y decir, ¿qué estoy experimentando? Porque esta generación no lo ha experimentado. Bueno, si vemos la programación, y yo he estado leyendo el Ministerio de Jóvenes y programas que han tratado de utilizar para lograr alcanzar esta próxima generación, todos están llegando a la conclusión y son personas que han estado en el ministerio durante años, que realmente han investigado al Ministerio de Jóvenes, han invertido sus vidas, llegan a la conclusión que esos programas fallan, que no funcionan, Los últimos 20 años, o más tal vez. bueno, cuando yo me gradué del instituto en el año 2000, hasta el año 2020, yo leí un escritor hablando acerca de 20 años de ministerio de jóvenes sin ser efectivos Sí, por la falta de un énfasis en el poder del Espíritu Santo. Yo crecí en una sí. iglesia pentecostal, en un hogar pentecostal. Cuando yo fui al instituto había un énfasis en la oración, misiones, pentecostés. Después salí del instituto en el año 2000 y en el mundo de la iglesia ha cambiado el énfasis. Sé que hablamos mucho de la psicología, pero cambió para mí. Todo se trataba de liderazgo, 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 liderazgo. Así es eso es todo lo que uno necesita para ser un pastor exitoso y, bueno, para crecer. Todo se trataba de crecimiento, números y que la gente entrara por la puerta y ese tipo de cosas. Y estaba muy falto y aún hasta el día de hoy yo siento que es una verdadera acusación sobre la denominación de la que yo pertenezco, que nos falta un verdadero mover del Espíritu Santo, porque no enseñamos acerca del Espíritu Santo, no experimentamos al Espíritu Santo, no enseñamos a nuestros jóvenes
Ahora, eso obviamente no es cierto para toda iglesia. Hay iglesias que sí, pero en general el énfasis salió y mi preocupación que traté con esto en el domingo acerca de la resolución del cambio y los cambios en las verdades fundamentales de la iglesia. Estoy yo en contra de eso porque la verdad número 8 fundamental que trata con el bautismo del Espíritu Santo, que es evidente por hablar en lenguas de la manera como está escrito, inequívocamente declara eso, que esa es la evidencia inicial física. La enmienda lo deja demasiado ah, nublado, por decirlo así, confuso, permite que otras filosofías, Otras interpretaciones cosas que entren. entren, ¿no? Es un movimiento de personas que quieran decir que no solamente es el hablar en lenguas, sino otros dones de Primera de Corintios, capítulo 12 y 13 o tal vez capítulo del 12 al 14, lo que nosotros sabemos, conocemos, vemos el patrón bíblicamente que la evidencia inicial física de ser bautizados en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas y yo creo que hay una conexión directa que falta en la iglesia cuando hablamos de la obra consumada de la cruz y de cómo eso es la llave para tener un avivamiento pentecostal, entendiendo que fue lo que Cristo logró en la cruz. Y ahí es donde todo esto termina, ahí es a donde todo esto nos lleva. Así que el deseo de mi corazón es que yo pueda ser como estos grandes hombres y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas para el Señor, no en mi carne, ni con mis propias fuerzas, ni con ni con la sabiduría de negocios, ni las técnicas de liderazgo, sino por el poder y la unción del Espíritu Santo y que esté en todo lo que nosotros hacemos. Algunas personas ven nuestra cadena y una persona hizo un comentario, dijo que al estar viendo al doctor Gray, y uno dice, el doctor Gray, eso se sintió muy poderoso. No puedo describir qué fue lo que sucedió. Y eso fue la predicación bajo la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es lo que falta en muchas de las iglesias. Le voy a hacer una pregunta porque es parte de las asambleas de Dios y no los estoy atacando, pero yo hablo realmente de todas las denominaciones. Usted siente en parte, y esta ha sido mi observación, el mensaje de la cruz 96, 97, yo vi la reacción de estas organizaciones y me parece a mí como que estaban rechazando el mensaje de la cruz. Y cuando se rechaza el mensaje de la cruz, usted limita el poder y la obra del Espíritu Santo porque su obra es glorificar a Cristo, ¿no? ¿Piensas que en parte en esas horas del día que parte de eso era ellos tornarse de mensaje de la cruz? Para mí, mire, yo primeramente soy un predicador de la cruz y ellos dicen, bueno, ya lo entendemos, ya tenemos eso, predicamos a Cristo y el crucificado, dicen ellos, sí, pero realmente no creo que la gente dice eso es tan elemental, tan básico, pero el mensaje de la cruz no solamente es una revelación, sino que es una herramienta para que la iglesia regrese a lo básico y Exacto. tenemos que regresar a eso, tenemos que regresar a lo básico. Me parece a mí que este esfuerzo no van a poder cambiarlo, pero eso solamente va a ser por un tiempo. Eso abre el camino Sí, para que el cambio se haga. así es. Y en el próximo concilio general o tal vez en dos en el futuro eventualmente será cambiado. Lo que están tratando de hacer es que parezca como que usted puede ser bautizado por el Espíritu Santo sin hablar en lenguas o con lenguas. Y eso no lo he visto de otra manera. Sí, porque mucha gente dice, yo he orado y orado y aún no he sido lleno del Espíritu Santo, así que ellos se rinden y mejor quieren ellos, bueno, ellos quieren ser miembros de las asambleas de Dios, pero no han tenido una experimento o no han experimentado el bautismo, así que dicen, he orado y no sucede, así que tratan de cambiar su teología. Sí, sí. Y la mayoría de esas personas, ellos no visitan una iglesia donde el Espíritu Santo se esté moviendo, ¿no? De ninguna manera. No voy a decir que ningunos, pero la mayoría yo creo que está en esa categoría. Yo estuve en una mega iglesia en el área de Dallas, en Fort Worth, en una iglesia de las asambleas de Dios en la que a mí me dijeron que hablar en lenguas y que levantar las manos, hablar en lenguas, adorar, esas son cosas que se hacían en grupos pequeños y que se hacían en otro lugar, no en la congregación en general durante la adoración. Mm, Yo puedo decirles que eso, ahora, eso ha cambiado, el liderazgo ha cambiado en esa iglesia en particular y ya no es así. Pero esa fue la actitud prevaleciente por mucho tiempo, desenfatizar el Pentecostés.
Y ahora quisiera regresar a lo que Paris dijo, que hay una generación de jóvenes que han dejado el Pentecostés porque fueron a la juventud, a sus grupos de jóvenes y jugaron juegos Y fueron criados en llamadas iglesias pentecostales, pero eran pentecostales solamente de nombre, sí, sin ninguna verdadera experiencia. Y yo le escuché a usted en una cruzada en los 80 decir que la gente, aún los principales que estaban tratando de alcanzar a los jóvenes, estaban diciendo lo que hay que hacer es, hay que hacer conciertos, hay que hacer espectáculos de rock, luces y ese espectáculo. Hay que hacer un ambiente que los jóvenes quieran. Y tal vez no sean espectáculos de rock hoy en día, pero son conciertos cristianos y dicen así alcanzamos la próxima generación. Usted resaltó el hecho de que usted dijo la música de adoración no es para el perdido, es para la iglesia, porque la música en la iglesia es para glorificar a Dios, es para adorar a Cristo. Ahora también usted dijo que la música en ocasiones va a alcanzar a los perdidos, así que no es que no, pero principalmente es para la iglesia. Entonces yo creo que hay una generación que vino antes de la mía que dejó de creer que mi generación podía ser alcanzada a través de la predicación del Evangelio y que las próximas generaciones no pueden ser alcanzados a través de la predicación del Evangelio. Hay que usar programas, conciertos, hay que usar algo que invite a esta próxima generación, ¿no? Pero una cosa que hemos visto aquí a través del pastor Gabriel en Crossfire es que la alabanza, la adoración ungida y la predicación del Evangelio de Cristo es muy exitoso. Porque no tenemos a muchachos que se están yendo a la universidad y en un año se están apartando del Señor, sino que están viviendo para Dios y están volviendo a esta iglesia y yendo a otras iglesias y Dios los está usando en maneras distintas. Mi punto, esta generación no necesita una estrategia, no necesita un espectáculo de rock, ni siquiera necesita un cristiano, un concierto cristiano. Necesitamos un mover de evangelismo, un empuje evangelístico en esta generación y la única manera es a través del poder del Espíritu Santo. caballeros, el Señor vuelve pronto. Yo creo que Él vuelve muy pronto. Creo que estamos en los así últimos de es. los últimos días. Ahora hay una gran cosecha de almas. Y Así hermano Swagger, es. yo creo que sus mejores días aún están por delante con respecto a la cosecha. Yo también lo creo Jesucristo así. dijo, no digas que faltan 4 meses hasta la cosecha, levanta los ojos y Eso mira los es. campos que están blancos, listos para la cosecha. Almas Ujú. ahora mismo, en este momento, que si escucharan el Evangelio predicado bajo la Sí, unción del Espíritu Santo, le dijeran sí a Cristo, están listas. Necesitamos, como decía mi abuela antes, necesitamos un toque del Señor, la sí, unción del Espíritu Santo, así es. predicación del Evangelio, y el Evangelio ahora predicado especialmente con respecto al mensaje de la cruz, cubre todo aspecto, no hay nada que quede fuera. Debemos tener la unción del Espíritu Santo porque hay una gran cosecha aún que tiene que venir. Y como nos dicen las Escrituras, y creo que se predicó en el mensaje inaugural de la iglesia en el libro de los Hechos, que así dice Jehová, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es. Eso es lo que debemos tener y bueno, salvará. Mm. Eso es la salvación para Y yo creo todos. que lo vamos a tener. Y yo creo que la gente, miren, yo le imploro a la gente, necesitamos su fe. Así es. Necesitamos su fe para creerle a Dios que esta cosecha llegará y que Así Dios va a es. ungir a este ministerio y a nosotros que Así somos es. pobres, Eso frágiles, es. esos vasos Sí, que señor. necesitamos ser llenos. Hay que Mm. llenar el cuerno. Llena el cuerno y ve, le dijo al profeta Así Samuel al es. rechazar a Saúl. Y creo que es lo que estaba en la mente de David cuando él dio estas palabras, tal vez en este versículo 11 del capítulo 51 de Salmos. Así como Él, nosotros queremos más de Dios y creo que Dios lo está haciendo y lo va a seguir haciendo y tendremos un toque de Dios como nunca antes y el poder de convicción del Espíritu Así Santo es. agarrará los corazones y le dirán sí a Cristo, ya viene, está sucediendo.
Yo lo creo y espero y pido que el pueblo esté entendiendo esto también. No que no va a haber oposición, sino que el que está en nosotros es el mayor al que está en el mundo. Y es que a través de la televisión podemos alcanzar al Así es, mundo. exactamente. Realmente esta programación hoy día ha llegado a básicamente todo el mundo. Ahora no quiere decir que cada casa lo recibe, porque no es así, pero si quieren pueden. Hay una Si oportunidad. quieren pueden recibirlo. Y si tienen uno de esos teléfonos que ustedes usan, una computadora de esas, y la mayoría hoy en día los tienen. Usted si quiere recibir la programación puede y por eso recibimos cartas desde todo el mundo. Y Así gracias es. a Dios por ello, ¿no? Ah, la televisión no amenaza. La iglesia sí lo puede ser para algunas personas. No debería de ser, pero lo es. Es ilegal en algunos países, así que no pueden ir a la iglesia en Ni esos siquiera lugares. pueden ir en algunas naciones. Esta es su iglesia. Precisamente. Esta es su iglesia. Y es la razón por la cual Dios nos ayuda a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Amén. Sé que solamente nos quedan unos segundos, pero Josh habló de su abuela, mi madre, no mucho antes de fallecer, dijo algo muy profundo. Hablando de la cosecha, ella me dijo, yo ya la he visto, va a ser más grande de lo que piensan. Nunca pude entender qué era lo que estaba diciendo, pero creo que tengo una idea de qué fue lo que Dios le mostró. A veces le da a gente una visión y ellos ven algo que nosotros no podemos entender, pero el alcance de este ministerio toca a todo el mundo, como usted dijo, y no lo estaba haciendo cuando yo me mudé aquí hace 21 años, Así pero es. ahora toca a todo el mundo y aún la profundidad se está llenando apenas de eso. Así como cuando uno está dibujando algo y lo comienza a pintar, estamos pintando todo y ahora, como dijo Josh, muchos van a llegar. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Hemos sentido la presencia del Señor hoy muchas veces. En esta programación David dijo, Aleluya. no quites tu presencia de mí. Y yo te pido, Señor, que Señor. no quites tu presencia de nosotros. Amén. Nuestra nación necesita avivamiento. Sí, Señor. El mundo necesita avivamiento. Santo Y Padre, te alabamos, Señor. no quites tu presencia Gloria, de nosotros. gloria, Debemos gloria a tu tenerla. santo nombre. Y no quites tu Espíritu Santo de nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.